Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas CNN. Para nadie es una sorpresa que el paso a la vida adulta, muchas veces, la mayoría de las veces, es demasiado abrumador. También lo digo un poco por experiencia propia. Hay cosas que uno debería saber quizás con un poco de antelación, no las conoce y tampoco sabe bien dónde buscar esa información. Bueno, el libro que tengo en mis manos justamente trae mucha información valiosa, técnicos, palabras más bien técnicas o términos que tienen que ver un poco con la legalidad, con las leyes, con el derecho, que son cosas a las que habitualmente también nos tenemos que enfrentar, pero muy pocas veces conocemos de primera fuente, ¿no? Así que para poder ahondar justamente en este libro y en el contenido de Dudas Jurídicas para la Adultez Joven, vamos a tomar contacto ahora en este momento con Josefa Araoz. Ella es quien escribió este libro y ustedes ya la pueden ver en nuestra pantalla. Josefa, muchas gracias por este tiempo y esta conversación con CNN Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Josefa, primero me gustaría preguntarte ¿de dónde surge un poco también la inspiración para poder hacer esta especie de receta, en el fondo lo puedo denominar yo, con tantos pasos, tantas preguntas y respuestas de temas que quizás deberíamos conocer un poco más en la adolescencia, por ejemplo, pero que hasta que no llegamos a la vida adulta nos damos cuenta que no sabemos mucho? Sí, es verdad. Surge de varias partes. Primero, yo llevo ya varios años dedicándome a la literatura infantil. Junto con Jun García escribimos una serie de libros que se llama El mundo de Lulú. Y hay dos libros dentro de esa serie que son Las lecciones maravillosas y mágicas de Lulú, en donde abordamos el tema de la educación cívica para niños y para niñas. De ahí que muchas personas cuando nos iban a ver a las firmas del libro empezaban a preguntar cuándo una versión de educación cívica para adultos y para adultas. Así que de ahí, desde mi carrera también, que decidí sacar este libro con preguntas y respuestas para poder enfrentar de buena manera la vida adulta. Ajá, claro, con estas dudas que, claro, tú decías al principio, con esta creación de libros quizás un poco más enfocados en la infancia y también ir recibiendo el feedback de personas adultas que te van diciendo, oye, sería súper interesante quizás también poder tener esta información para nosotros. También te viste quizás un poco reflejada tú del paso quizás a la adolescencia, a la vida adulta un poco de golpe, entendiendo que tú de profesión eres abogada, pero de todas formas igual quizás ese cambio puede ser un poco brusco para cualquiera. Sí, súper, o sea, cumplir 18 años, tener que sacar una cuenta en el banco, tener que iniciar actividad en el Servicio de Impuestos Internos, firmar por primera vez tu contrato de trabajo, son cuestiones súper complejas y que difícilmente te explican cuando eres adolescente y te toca enfrentarlas de golpe una vez que cumples la mayoría de edad. De todas maneras, yo igual debo reconocer que me sentí identificada con muchos pasajes del libro, en particular el que dice relación, por ejemplo, con la independencia, que tiene que ver, por ejemplo, con arrendar una propiedad o irte a vivir solo, sola, los trámites que hay que hacer. Es bastante complicado ahí también cómo tú te fuiste asesorando, me imagino también con algunas personas que, además de tus propios conocimientos, que también sabían un poco sobre este tipo de trámites, porque hay que destacar también que en este libro, como ya les comentábamos al inicio, tiene muchos detalles de carácter jurídico, pero de distintos ámbitos, por ejemplo, salud, pensiones, también en este caso que yo les menciono el tema de, por ejemplo, ya la independencia y hacer estos trámites. ¿Cómo quizás hiciste crecer un poco parte de tus conocimientos también, quizás con otras personas o con otros profesionales? Afortunadamente, el equipo editorial con el que trabajo es súper diverso. Mi principal editora es la Vale, que ella es periodista, pero también me ayudó con la edición Teresa Arias, que es abogada, también editora de Random House, y tuve una correctora externa que también es abogada, la Maca. Entonces ahí tuvimos distintas visiones, también discutimos un par de temas en los que no estábamos de acuerdo para ir afinándolos mucho más y que el libro no solamente entregara respuestas fáciles, sino que respuestas precisas también. Claro, que fuera quizá un poco alejado de los tecnicismos que solemos ver cuando, por ejemplo, le preguntamos alguna duda a un abogado que quizás con la mejor de las intenciones te quiere asesorar o te quiere ayudar, pero muchas veces con esos conceptos un poco técnicos que a uno lo hacen quizá alejarse un poco de la pregunta o de poder resolver esa duda. Josefa, me gustaría preguntarte también, ¿cuál es tu parte favorita quizás? ¿O qué es lo que tú crees del libro que, o algún tema en específico de los que se abordan acá que quizás es muy clave que uno sepa y que quizás al llegar a la vida adulta no lo sabe todavía? Yo creo que acá hay dos caminos posibles en los temas que más me gustan y los temas que creo que son más importantes porque no son los mismos. Cuando escribí el primer borrador, una de las observaciones que me hizo una de las editoras y la correctora en particular fue que se nota que penal y constitucional son las cuestiones que más te gustan.
Son los capítulos que más disfruté escribiendo porque me dedico a ambas cosas. Pero además creo que los más importantes para la vida adulta son sin duda el área de derecho laboral y derecho de familia. De todas maneras, el derecho laboral también ahí, por ejemplo, hay un apartado que te habla sobre los despidos, si es que cómo se debe llevar a cabo un despido, si es que te pueden despedir verbalmente o no. Lo mismo con el contrato laboral, que son justamente las dudas que a uno le van surgiendo cuando entra al mundo laboral y quizás no tiene también esas herramientas, o quizás en la universidad solamente te preparan justamente con las herramientas de cada carrera, pero no necesariamente con la vida real en sí, en el fondo, como que uno sabe y ahí te enfrentas a lo que venga. Entonces, claro, dentro del libro podemos encontrar esos pasajes también relacionados, por ejemplo, al sistema de pensiones, a qué es FONASA, qué son las ISAPRES, cómo también funciona el sistema de pensiones, porque al principio, por ejemplo, cuando uno ingresa a la vida laboral, se te asigna automáticamente una AFP, que es la que gana la licitación del periodo, pero eso no tenemos por qué saberlo. ¿Cómo también sientes que ha sido el recibimiento del libro en general a raíz de justamente esto mismo que estamos hablando ahora, que son dudas que uno siempre ha tenido y que quizás incluso ya a medida que va creciendo o incluso ya siendo adultos no tan jóvenes, aún hay muchos que pueden tener quizás esas dudas? ¿Cómo crees tú que ha sido el recibimiento por parte de los lectores también? Ha sido bacán principalmente porque el público que lo está leyendo es bastante más amplio que el público objetivo que teníamos pensado. Lo habíamos pensado idealmente de personas de 18 a 30 años aproximadamente, pero nos hemos dado cuenta de que el libro lo están leyendo personas adolescentes y también personas que ya están en la adultez propiamente tal, más allá de la adultez joven. Entonces ha sido súper lindo también leer los comentarios de gente diciendo que se lo leyó en un día, que había cosas que siempre había querido saber y que no había sabido cómo encontrar esas respuestas. Entonces, ha sido súper lindo y gratificante saber que es un texto que le ha servido a otras personas. Josefa, te quiero también llevar un poco en el sentido, por ejemplo, de ciertos pasajes que yo pienso que sí, son relevantes a medida que iba leyendo, a medida que me iba interiorizando, pero hay uno en particular que me llamó harto la atención porque es muy cierto que uno, cuando se enfrenta, por ejemplo, a la muerte de un familiar cercano, muy pocas personas saben cuál es el proceder. Entonces, y ahí te quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo llegaste a esas preguntas que quizás se alejan un poco del derecho propiamente tal, sino que se acercan un poco más a la vida cotidiana, pero no a una experiencia que si bien es bastante común y pasa como lo es la muerte, no es algo de lo que quizás estemos tan preparados para hablar abiertamente como sociedad? ¿Cómo, por ejemplo, llegaste a plantearte esa pregunta, a resolverla? Y otras preguntas también que dicen relación con otros puntos, como por ejemplo un apartado que dice relación sobre cómo comunicar a las infancias las sentencias. ¿Cómo llegaste a esos puntos que quizás son un poco más sensibles para la sociedad, pero que dijiste, oye, es necesario que se sepa? Sí, el primer punto creo que es muy importante que hablemos de la muerte en general y sobre todo de qué es lo que viene después de la muerte, qué pasa con todas las personas que nos quedamos acá después de perder a un familiar o a un amigo o una amiga. Me acuerdo que esto nació de una experiencia súper personal y un poco tétrico lo que voy a contar, pero cuando se murió una de mis abuelas empezaron las dudas de, ya, pero ¿qué pasa si pidió un crédito? ¿Qué pasa si nunca se alzó la hipoteca? ¿Hizo un testamento? ¿Pero quién tiene que leerlo? ¿Qué tipo de testamento es? Y ahí me di cuenta de todos los trámites que vienen después de la muerte, porque no es solamente un funeral, hay seguros asociados, hay cuestiones de seguridad social, qué pasa con las herencias, qué cosas se heredan y qué cosas no. Entonces, surgiendo todas esas preguntas, empecé a hacer un checklist de qué es lo que tienes que hacer una vez que se muere alguien. Por lo menos para darle la manito a través del libro a todas esas personas que están enfrentando este momento difícil y que no se les haga tan abrumador el tema de los trámites, por lo menos. Y en cuanto a lo de la niñez, creo que a muchos niños y niñas les toca lamentablemente enfrentarse a tribunales desde muy temprana edad, tanto porque han sido víctimas de delitos o muchos infractores de ley que son adolescentes también se enfrentan a la separación de sus papás, por ejemplo. Entonces, este es un mundo que no solamente es complejo para los adultos y adultas, sino que también es complejo para los niños. Y para mí, que las personas conozcan sus derechos, que conozcan la ley, que conozcan qué es lo que está pasando, es un imperativo democrático. Los niños y las niñas tienen además derecho a ser oídos, entonces creo que esta es una herramienta también para hacerlos partícipes de esos procesos.
De todas maneras, sin duda. Josefa, también quisiera llevarte a otro punto del libro que dice relación, por ejemplo, con el tema del consumo. Hay una parte en la que tú también ahí detallas, por ejemplo, qué es una boleta, si necesito, por ejemplo, una boleta al momento de querer cambiar una prenda. También tocas la parte de las propinas, que quizás es algo con lo que sí estamos un poco más familiarizados porque es algo que podemos hacer quizás con más frecuencia. ¿Cuál es también parte de cómo se va construyendo este apartado que quizás es un poco más cercano? Quizás también con experiencias de cercanos o tu misma experiencia de decir, oye, voy a un lugar, me están cobrando propina y quizás no me atendieron. ¿Cómo también se llega un poco a que el libro en el fondo sea bastante transversal, entendiendo que estamos hablando de conceptos jurídicos o de temas que están amparados bajo la ley de Chile, pero cómo también haces ese barrido para que sea quizás un poco más genérico, en el sentido de que quizás no sea tan denso con algunos temas o que no sea tampoco tan coloquial con otros? Ujú. Lo pensé principalmente porque en Chile estamos llenos de cyber. Hay un montón de cyber a lo largo de todo el año y típico que 2 semanas después del cyber, cuando empiezan a llegar las cosas, empiezan las preguntas de, oye, ¿qué pasa si me salió malo? ¿Puedo cambiarlo? ¿Qué pasa si no me gustó? Un par de meses después también, oye, perdí la boleta, perdí la caja, no sé dónde está, pero el producto me salió defectuoso. Entonces empecé a juntar todas esas preguntitas. El tema de las propinas también, que es súper polémico en redes sociales sobre todo, así que hice una búsqueda de por aquí y por allá también, preguntándole a amigos y amigas, así como, oye, ¿qué duda has tenido siempre sobre el derecho al consumo, sobre el derecho en general? Entonces de ahí empezamos a buscar todos estos temas y tratar de seguir también una línea lógica a lo largo del libro. Primero hablamos del ahorro, después hablamos de cómo gastar la plata de manera responsable. Entonces, para que todo tuviera una lógica. Lo entiendo, Josefa. Y antes de terminar, quisiera también preguntarte cuál es la evaluación que tú haces como ciudadano, como ciudadana, como abogada también de, por ejemplo, la educación cívica que tenemos en el país. ¿Por qué estos conceptos quizás uno los viene a conocer un poco más tardíamente? ¿Hay desinterés por parte de la población más joven o quizás también son ciertas instituciones o ciertos espacios también los que tienen que ir intentando ganarse un poco el interés de la gente más joven para llegar a la vida adulta con estas dudas un poco ya resueltas? Ujú. Sí, yo creo que lo más importante es entender que las instituciones están al servicio de las personas y no las personas al servicio de las instituciones. Por lo tanto, acá hay un problema que es más sistémico, que viene precisamente de esas instituciones. Durante los últimos años sé que se ha reforzado el tema de la educación cívica en la enseñanza media, en la enseñanza básica, entonces eso es un gran paso, pero creo también que las instituciones deben tener un rol es muy, muy, muy importante y muy activo en la formación de la ciudadanía. Lo vimos, por ejemplo, hace un par de años con los ministerios de energía, por ejemplo, con Contraloría, a través de personajes como Contralorito que se acercaban a todo y cada una de nosotras a través de redes sociales. Entonces, sí, creo que esto es una cuestión que no responde a el desinterés de la ciudadanía, porque muchas personas quieren aprender y necesitan hacerlo, sino que necesitamos instituciones mucho más activas en ese sentido. De todas maneras, Josefa, comparto, y bueno, también este libro es un elemento importantísimo para quienes quieran justamente resolver parte de estas dudas de las que pudimos conversar en esta oportunidad. Josefa Arauz, abogada y escritora de Dudas Jurídicas para la Adultez Joven. Muchas gracias por tu tiempo y por esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Chao. Bueno, importantísima la información que acabamos de escuchar. En lo personal, yo leí el libro, está muy bueno, muy interesante, hartas dudas ahí que se van resolviendo y que a veces uno sabe, pero hay otras que no tiene por qué saber necesariamente. Así que totalmente recomendado, y con esta recomendación damos por terminada esta edición de Entrevistas CNN, y por supuesto quedan completamente invitados a seguir en la sintonía de nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Chao.